Hoy, queridos lectores, nos adentraremos en el oscuro y turbulento mundo de los 7 pecados capitales. Aquellos pecados que, según la tradición cristiana, son los más graves y reprensibles. A lo largo de la historia, estos pecados han sido motivo de innumerables leyendas y narraciones. Pero lo que quizá no sepan es que las historias más aterradoras y oscuras de la Biblia también están relacionadas con estos pecados. Acompáñenme en este recorrido por los pasajes más inquietantes y desconocidos de las Sagradas Escrituras. Yo soy el documentalista y esto es Los 7 pecados capitales, la verdad detrás de las historias más aterradoras y oscuras de la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La lujuria de Sodoma y Gomorra. La lujuria, ese deseo desenfrenado y descontrolado, es uno de los pecados capitales más conocidos. En la Biblia encontramos un relato que personifica este pecado: la historia de Sodoma y Gomorra. Estas 2 ciudades, sumidas en la depravación y el vicio, fueron destruidas por Dios como castigo a su pecaminosa conducta. Pero lo que quizá no sepan es que, según ciertas interpretaciones, en estas ciudades se llevaban a cabo rituales paganos y sacrificios humanos en honor a dioses oscuros y demoníacos. Número 2. La gula de Esaú y su maldición. La gula, otro de los pecados capitales, es el apetito desmedido por la comida y la bebida. En la Biblia encontramos la historia de Esaú, hijo de Isaac, quien vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Consumido por la gula, Esaú renunció a su herencia divina y fue maldecido por Dios. Algunos eruditos sugieren que esta maldición fue en realidad una posesión demoníaca que lo persiguió hasta el final de sus días. Número 3. La avaricia del rey Salomón y sus pactos oscuros. El tercer pecado capital es la avaricia, el deseo insaciable de riqueza y poder. La Biblia nos narra la historia del rey Salomón, el hombre más sabio y rico de su tiempo. Pero, según ciertas teorías, esta riqueza no era solo producto de su sabiduría. Salomón habría hecho pactos con entidades oscuras y demoníacas para obtener sus tesoros y mantener su poder. Estos pactos, según algunos estudiosos, fueron la verdadera causa de su decadencia y la división de su reino. Número 4. La envidia de Caín y su marca infernal. La envidia, ese resentimiento y descontento por el bien ajeno, es otro de los pecados capitales.
En la Biblia encontramos la historia de Caín, el primer asesino de la humanidad, que mató a su hermano Abel por envidia. Como castigo, Dios lo marcó con una señal que lo acompañaría hasta el final de sus días. Según algunas interpretaciones, esta marca en realidad era un símbolo infernal que lo condenó a vagar por la tierra, acosado por demonios y espíritus malignos. Número 5. La ira de Moisés y el castigo divino. La ira, un pecado capital que se manifiesta en la violencia y la furia descontrolada. También tiene un lugar en las historias bíblicas. Moisés, el profeta y líder del pueblo de Israel, tuvo un momento de ira cuando golpeó una roca en el desierto para obtener agua. Este acto de desobediencia a Dios le costó entrar en la tierra prometida. Pero lo que quizá no conozcan es que, según ciertas teorías, Moisés fue castigado con algo más que la negación de su ansiado destino. Algunos eruditos sostienen que fue perseguido por entidades sobrenaturales que lo atormentaron por su pecado. Número 6. La pereza de Jonás y la bestia marina. La pereza, ese desdén por la acción y el trabajo, es otro de los pecados capitales presentes en la Biblia. El profeta Jonás fue enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive, pero se mostró reacio a cumplir con su misión. En su intento de huir de su responsabilidad, Jonás fue tragado por una gran bestia marina, que lo mantuvo en su interior durante 3 días y 3 noches. Algunos estudiosos creen que esta bestia era en realidad una manifestación demoníaca, enviada para castigar a Jonás por su pereza y desobediencia. Número 7. La soberbia de Lucifer y su caída del cielo. Por último, pero no menos importante, está la soberbia, el pecado capital que consiste en la arrogancia y el orgullo excesivo. En las Escrituras encontramos la historia de Lucifer, el ángel más bello y poderoso del cielo, que se rebeló contra Dios y fue expulsado del paraíso. Transformado en el demonio conocido como Satanás, Lucifer se convirtió en un símbolo de la soberbia y el mal. Según algunas leyendas, su caída del cielo fue acompañada por una guerra celestial y terribles manifestaciones sobrenaturales. Estas son solo algunas de las historias más aterradoras y oscuras de la Biblia relacionadas con los 7 pecados capitales. A lo largo de los siglos, estas narraciones han cautivado y aterrorizado a generaciones, y aún hoy nos siguen inquietando y sorprendiendo. Yo soy el documentalista. Y esto fue los 7 pecados capitales. La verdad detrás de las historias más aterradoras y oscuras de la Biblia. Saludos especiales para
María Hernández, Nicolás Briceño, Jodida Verdad, Mónica Poroya, Paradox, Eric Brito Gaitán, Guadalupe García, Liliana Jiménez, Asa, Ronald Burgos, Silvia Casillas, Ferrufino Numbela Joseph, Elisa Zeca, Rafa Gamer, Dairon Carrasquedo, Marco Antonio Mireles Mes, Juan Pablo Lorenzo Avilleira, Angélica Ortega, Genaro Ruiz, Jeremy Zavala, Alonso Mora, Reinaldo Martínez, Isabel Miranda Mauricio, Luis Perales, Verónica Fusaro, Isaac Cova, John Eldamar, Top Juegos Android Móviles, Mauricio Bermúdez G, Raúl Warrior, Judith Fukuda, Abeja Reina, Eubitrus, Santiago Herrera, Andrés Martínez, Francisco Javier Ruiz Briceño, José Ventura y Ben Crest. Gracias y hasta la próxima. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.